Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ir buscando a nuestro invitado, a nuestra invitada del día de hoy para que se sume. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando. Ahí estamos esperando que llegue nuestra invitada y se suma. Hola, Sin, bienvenida, lo logramos. ¿Cómo va? Ay, muy bien. Hace como 2 años que no hacía un vivo, así que estoy como aprendiendo de nuevo. Nos pasó lo mismo, por eso hoy, mientras pimponeábamos, digo, a ver, ¿cómo se hacía para entrar? Ya ni me acordaba, hacía un tiempito que no hacíamos, pero bueno, es un formato que nos encanta para poder estar cerca, cuando tenemos así estas grandes novedades para compartir y estos espacios donde por ahí surgen temas que está bueno traer, así que bueno, desde acá me presento para aquellos que no me conocen, soy Mary Roldán de Coaching en Red, junto a Maggie Carreras que nos está acompañando hoy ahí virtual, que hace un ratito saludaba a Maggie desde el chat. Y bueno, y hoy vamos a estar con una invitada muy, muy especial para nosotras, que es Sin Rubinstein. Si querés, Sin, te presento también un poquito a vos, para aquellos que aún no te conocen. Bueno, Sin es química, me enteré cuando empecé a buscar la data, no sabía ese dato. Pero bueno, también es licenciada en psicología, máster en gestión estratégica de recursos humanos. Y bueno, se especializa en temas de Agile Coaching, en Design Thinking, estructuras liberadoras. Tiene un back muy, muy grande en esto de lo que es facilitar espacios de transformación, de encender la chispa, como le gusta decir a ella. Durante 3 años consecutivos ha tenido el premio a HR Influencer, elegida por sus colegas. Es un premio muy especial porque somos nosotros mismos quienes elegimos aquellos referentes que tenemos en el mundo de la facilitación en las organizaciones y de los aprendizajes, así que un placer tenerte en nuestro espacio. Y bueno, hoy vamos a estar conversando de un tema muy especial porque, charán, chachán, miren lo que tengo por aquí. Ahí estamos también. Así que bueno, nos parecía muy lindo poder traer a este espacio, eh, bueno, todo lo que has ido compartiéndonos en el libro y también, bueno, un poco tus aprendizajes a lo largo de todo este camino, ¿no? Bueno, gracias, gracias. La verdad que sí, es la primera vez que hablo públicamente del libro, Epa. así que bueno, ojalá que salga todo bien y bueno, seguiremos hablando, porque la verdad que cuando uno escribe un libro, no sé, a mí me pasó con el primero y Ujú. también me pasó con el segundo. Este es el segundo. Sí, El primero es sobre design thinking, ¿no? Ahí va. ahí está. Muy bien. Eh, Así que muy, muy bueno también, súper recomendable para los que aún no lo tengan por ahí. Gracias. Nada, entras en yo por lo menos estoy en una fase como de relectura del libro nuevamente, de recibir Mm. los feedback y de entender realmente la dimensión de una obra, ¿no? Cuando uno la escribe, nada, por lo menos yo la escribo sin pretensiones, soy bastante poco pretenciosa con respecto a la escritura, de hecho no soy escritora, Ujú. escribí un libro aparte de compartir lo que sé, dejar un legado, pero no es mi oficio, no trabajo de eso, es un esfuerzo tremendo, está para quienes facilitamos, o sea, para mí escribir dinámicas es algo que fue y es un músculo que tuve que ejercitar porque por cuestión personal, pero que la verdad que es muy difícil explicar una dinámica. Es mucho más fácil contarla, ¿no? Pero Claro. explicar. Bueno, creo que con los años lo logré, digamos, porque comparto muchas de mis dinámicas, bueno, pero para el libro fue súper desafiante porque, bueno, uno no sabe quién lo va a leer, Ujú. qué nivel de conocimiento de los temas hay. De hecho, es el primer libro que tiene dentro del libro tiene un glosario de palabras en inglés que para mí no son muy fáciles de Bien. repetir. Entonces tuvimos un trabajo de entendimiento de, bueno, qué palabras pueden no entenderse del inglés para un lector que quizás no está o no es del palo, no es consultor, no es coach, no Mm. es mentor, o sea, no es capacitador y no sabe quizás lo que es flow en términos técnicos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, todavía no tengo mucho para decir del libro. Como con la emoción de recibir más que hablar yo sobre el libro, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió traer y poner sobre la mesa y sobre escrito este concepto de facilitación optimista? ¿Cuándo empezaste como a delinearlo?
porque me imagino que, como por lo que vengo leyendo además, viene como recuperando un montón de años de experiencia. Sí, sí, totalmente. A ver, yo facilito hace ya más de una década que entendí que mi trabajo tenía que ver con la facilitación. Vengo de, mi trayectoria viene de lo que es la capacitación tradicional, del Ujú, learning, instructora de cursos, trabajé en protocolos, atención al cliente, trabajé en diseño de experiencia cliente y todo ujú. esto. Y bueno, en algún momento me di cuenta que a mí me hacía mucho ruido en los cursos cuando la gente me pedía a mí un consejo de qué hacer, ¿no? ¿Y qué hago con tal cosa? Y yo decía, pero si vos sabés, me lo acabás de decir, ¿por qué me pedís a mí que te diga lo que vos ya sabés y me acabás de decir? Bueno, me empezó a pasar un poco esto, me empecé a cuestionar si realmente mi lugar era ese lugar. Yo venía con una lectura desde mi profesión, desde la psicología, de todo lo que es la mirada constructivista, dialógica, bueno, Vygotsky en términos de aprendizaje, bueno, Ponce, un montón de autores que de alguna forma nos preguntaban todo el tiempo quienes los leíamos, bueno, ¿dónde está quien enseña en el aula? ¿En qué parte del aula Ujú. estás? Y bueno, yo entendí que mi lugar era atrás, no era adelante. Eh, Bien. Costó mucho entender esto porque, bueno, nada, yo trabajaba, comía y me iba súper bien estando adelante, explicándole a los otros cómo hacer las cosas, ¿no? Dando la receta Un- perfecta. De construcción personal, entender que personas tienen que empoderarse en esa búsqueda, que lo tienen ahí, que el trabajo justamente es desarrollar esa capacidad de encontrarse con el poder que uno mismo tiene, de reflexionar y transformar la realidad, aquellos problemas que tanto lo aquejan. Y bueno, esa trayectoria fue más o menos hace 10 años cuando yo dije, bueno, no quiero seguir haciendo esto porque no creo en esto, no me sale bien, ya no me río, no, ya. Ya no Empecé me a río. averiguar qué era, claro. Y eso que era, esa pregunta me llevó a mi adolescencia, me llevó a una formación muy inicial que tengo yo como líder comunitaria, digamos, Ujú, formación en el comunitario, así como quizás en las comunidades cristianas existe el Boy Scout o el ujú. Girl Scout como mecanismo, en la colectividad judía existe también como una carrera que hacemos en la adolescencia para ser profesores, o como se le dice en hebreo, madrijim. Y en esa experiencia yo había aprendido a facilitar, había aprendido a hackear los juegos infantiles, había aprendido a conducir de años grupos de nenas de 7 8 años, lo hacía muy bien. Y cuando empecé a entrar como en esa pregunta, de una u otra forma volví a esas experiencias y me encontré a mí, adolescente, con acné, bambula. Te imaginaba, te imaginaba. Por acá, ¿no? Me parece que esto es algo que tiene algo que para mí tiene mucho más sentido y bueno, y empecé a explorar y me di cuenta que era el concepto de facilitación, ¿no? Buenísimo. Que no había muchos textos en español, había algunas cosas que estaban buenas, no había demasiado que a mí me gustara, me parecía que lo que había era bastante volado, bastante orientado al comentario, las dinámicas por lo general se repetían una y otra vez, Mm, eran los mismos juegos que de vuelta que yo había hecho en la sí. adolescencia, que estaban ahí conectados, y bueno, la historia fue empezar a pensar, bueno, qué es lo que era, y ahí pude entender que lo que era facilitación. Agni Bambula dice Mariví, bueno, lo que hay. El hashtag. Y además tocaba el saxofón, como más dato. Y lo de optimista tuvo que ver con otro quiebre en mi carrera, que fue un poco el cuestionamiento a la formativa de la universidad. Yo estaba en la Universidad de Buenos Aires, soy Ujú, licenciada en psicología, donde, bueno, el psicoanálisis a mí en lo personal nunca me había interpelado como profesional, de hecho nunca atendí en consultorio, nunca tuve pacientes. ujú. Lo que a mí me gustaba era la psicología comunitaria, la psicología de grupos, la psicología educativa, iba por otro lugar. Y bueno, empecé a darme cuenta que la psicología que no me había cerrado como modelo de trabajo para mí, había otras psicologías que sí me hacían sentido, como por ejemplo la psicología gestáltica, la psicología cognitivo-conductual Que en y la psicología, esa época no eran, y menos en la Universidad de Buenos Aires, no tenían tanto espacio. no, Hoy en día por ahí hay mucha más conocimiento de los distintos tipos de terapia, pero en aquel momento era como bastante inicial todo, ¿no? No claro, había tanta difusión. nosotros no teníamos, pensé que venía de la química, entonces yo trabajaba en la universidad, era ayudante de la materia de matemática para psicólogos, trabajaba en el laboratorio, hacíamos modelos cognitivos, ya en esa época, pero éramos 3 o 4 gatos locos.
Luego me fui a vivir a Chile y en Chile sí Ah, empecé bien. a entender que había otro mundo, y bueno, y conecté un poco eso, ¿no? Empecé a entender que había una rama de la psicología, que había hackeado un poco el sistema, que se preguntaba por qué los psicólogos miramos Mm. tanto la patología y no vemos el bienestar, y apareció la psicología positiva y apareció Seligman, y a mí, nada, el concepto de optimismo sentí que me hablaba a mí todo el tiempo. Me hablaba a mí porque yo soy optimista, pero hablaba de mi práctica, ¿no? Y bueno, así fue que se conjugaron las dos cosas, encontrarle el Porque en este nombre, caso el optimismo no tiene que ver como con un falso positivismo de, ay, va a salir todo bien, llevémonos bien. sí. Mm, exactamente, no, la psicología positiva, el concepto de optimismo lo pone en cuestionamiento, desde la mano justamente de esto, que lo contrario a optimismo, negativismo y positivismo son cosas que no son tan lineales como se entienden en el sentido común, pero sí, no es el Ujú. positivismo. ¿Sí? Es el optimismo y Bien. es la capacidad que nosotros podemos transformar y trabajar para que esas cosas que queramos lograr, bueno, por lo menos o lo logramos o aprendemos en el proceso cómo ir hacia allá, ¿no? Así que creo que es un modelo súper interesante y por suerte sí se conoce mucho más. Yo en la facultad trabajaba desde el marco de la neurología, de la neuropsicología, todavía ni siquiera existía la neurociencia como No. tal. Por suerte hoy acceso a un montón de información vinculada a ciencia, así que también desde ese lugar, bueno, ahí en esa encrucijada maduró el concepto de facilitación optimista. Es Y largo, acá estamos. acá está, y acá No, está. y algo que me gustaría también que compartas, que para mí, cuando yo hice el primer lab, Sin tiene como un dispositivo de formación, no sé cómo le llamas vos, que son estos labs, estos laboratorios, donde nos cuenta y aprendemos acerca de cómo facilitar estructuras liberadoras, que ahora nos vas a contar un poquito más qué son, también para aquellos que por ahí no las conocen tanto. Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo lo hice como en plena pandemia, hice la séptima edición y ahora vas por la 20 y pico, ¿no? Más o menos. 24 en agosto vamos Bueno, por la 24. ya vamos por la número 24. Cuando yo lo hice, una de las cosas que más me llamó la atención fue, por un lado, la colaboración y esa generosidad tuya de poner a disposición absolutamente todo lo que había. No nos daba, no nos mandaba el archivo del PDF que nos daba impreso, porque a ver si todavía, no sé, le robábamos la dinámica, la pregunta, lo teníamos impreso, o sea, nos obligaba a tipearlo para poder usarlo y compartirlo con nuestros equipos. Eh, pero hablando hace poquito, hace 2 semanas con un coach que estaba haciendo una formación en coaching deportivo, me contaba que hoy le pasa lo mismo y que fue a hablar con la facilitadora que les estaba dando el curso de coaching deportivo eran todos profesionales del coaching, aprendiendo sobre coaching deportivo y no les compartían los materiales, que a mí como todavía me llama la atención. Y una de las cosas que más me gustó de tu forma, y bueno, y quienes te seguimos en las redes y vamos viendo todo lo que vas compartiendo, es justamente toda esta generosidad y este crear desde el compartir, ¿no? Y creo que este concepto que vos traes de la facilitación optimista también tiene mucho que ver con la colaboración y con esto de levantar la sabiduría de los grupos, confiar en que está. Totalmente. A mí a ver, en mi historia me pasó siempre, digamos, justamente quizás por la formación que tuve en mi adolescencia de liderazgo de grupo, que como tengo mucha facilidad para diseñar juegos, etcétera, me pasó que un montón de colegas, te estoy hablando en principio de mi trayectoria, y cuando empecé a trabajar en equipos, yo un poco diseñaba, ¿no? Como que me preguntaron, che, tengo tal grupo, ¿vos qué harías? Y yo empecé y siempre di mi idea de cómo yo lo abordaría, diseñando un juego, dinámica, etcétera. Yo se las compartía a mucha gente. Y en un momento de mi carrera, yo trabajaba mucho en una organización como consultora interna, me independicé de esa consultora y cuando empecé a preguntarle a los mismos colegas con los que siempre había, yo, generosa, bueno, ¿cómo me independizaba y cómo hacía y cómo nadie me compartió nada. Y yo estaba en algún punto muy enojada,
y por otro lado dije, bueno, yo, aunque esté muy enojada con esta situación, voy a ir más lejos todavía con mis ideas. No voy a dejar de ser quien soy y voy a hacerlo de forma extrema. Voy a compartir todo lo que sé. Y cuando todo es dinámica que yo pruebo, Todo. dinámica que comparto. O sea, no tengo nada de mi práctica que no comparta en general con los colegas y con quien me pida una ayuda. Y dedico mucho tiempo a esto. Tenemos un grupo de Mm, Telegram donde, mm, como vos sabés, sí. todo el tiempo nos estamos compartiendo cosas, hay preguntas, qué harías, qué no harías. Dedico muchas horas de mi día a compartir mis conocimientos y el libro también es parte de eso. El libro tiene hoy 63 dinámicas Mm. categorizadas, están súper buenas, para que cuando las busques así las encuentres rápidamente, Ya las que es parte estuvimos usando, te quiero compartir. La semana que viene tenemos que dar un taller con Maggie en esto de ir viendo a ver qué dinámica vamos a usar, ya tenemos ahí, después te cuento cómo nos fue, te de mandamos alguna fotito, pero todos somos bueno, creo que también es eso, como de alguna forma yo decidí revelarme incluso a eso y decir, bueno, yo no voy a ser así, incluso ujú, aunque no haya habido reciprocidad en su momento, yo voy a ir más lejos todavía. Y de verdad que me lo tomé muy en serio y creo que hay mucha gente que resuena con eso, creo que hay mucha gente que entiende que ese es un camino, bueno, hay mucha gente que le llama de la abundancia, etcétera. Para mí mm, simplemente es no renunciar a mis valores y a quién soy yo, a quién quiero ser. En algún momento mi propósito era entender que lo que yo comparto se multiplica en otros y también en mí, porque digo, la red que hoy tengo, la gente que confía en mí, hoy ya vendimos casi 150 libros, la gente ama los labs, como decís, han venido 3.000 colegas al lab y el lab lo llenamos, lo abrimos y lo llenamos en 2 o 3 semanas y vienen más de 50 personas. Entonces, nada, evidentemente no estaba equivocada. Evidentemente hay gente venía que... por ahí. No, y bueno, y nada, por suerte ya me siento menos sola y me siento súper bien recibida y cuando me nombraron influencer me sentí muy avergonzada porque la verdad que no creo mucho en los rankings, me sentí muy agradecida por saber de dónde venían ese reconocimiento y nada, creo que de verdad hay una forma alternativa de vivir la práctica Mm, entre colegas. El lab empezó a llamar laboratorio lab entre colegas, ese es el nombre de sí. todos mis videos. En ese lab yo soy una más, digamos, y estoy en la práctica y me meto en la práctica porque creo realmente que también yo aprendo quizás muchísimo más que quienes vienen a mi lab cada vez que lo hago. Y nada, simplemente creo que es una forma de vivir. La facilitación es una forma de vida, no solamente es una práctica profesional. Les pasa a ustedes como coach Sí. exactamente lo mismo. Porque yo no soy coach, pero cuando conozco a un coach entiendo eso que uno dice, bueno, yo soy coach, pero no trabajo de coach, yo soy coach. Bueno, facilitación nos pasa lo mismo. Facilitar es una forma de vida. Yo facilito los cumpleaños de mis hijos, facilito reuniones de consorcio, padres que vienen a comer a mi casa, vamos a algún lugar, a algún juego. Digo, lo tengo puesto, es quien soy, es parte de quien soy y es parte de mi identidad. Entonces, Y también eh, ahí me parece que en esto que vos traes, también habla de nuestra coherencia, ¿no? Porque nosotros muchas veces vamos a facilitar espacios para que los equipos aprendan a colaborar y a compartir y a tener objetivos en común, más allá de tener objetivos contrapuestos. Y después, nosotros, ¿cómo somos a la hora de colaborar con otros colegas que por ahí están en la misma que nosotros o que quizás están transitando el mismo proceso que nosotros vivimos y por ahí podemos dar una mano ahí, o incluso esto, ahorrarle 2 horas de su tiempo de seguir buscando por toda la nube. Hoy en día también la información está súper presente en todos lados, digo, no, es muy sencillo hasta como entre las inteligencias artificiales. Y creo que simplemente es ayudar a otros a que lo hagan más rápido y aprovechen más su tiempo y a construir, porque también en esto que traes nos ha pasado de por ahí compartirle una dinámica a alguien y que diga, ah, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de esta otra dinámica y esa otra dinámica, ahora me la llevo yo. Entonces se generan, también es un tema de capacidad. Quizás yo no tengo capacidad de diseñar dinámicas, no se me ocurre ni total, siquiera capaz en generar escucha dentro de un grupo. Y bueno, en ese punto quizás necesito inspiración desde otro lugar. Digo, total. también es bueno pensar que no tiene que ver con no invertir el tiempo, sino que de verdad muchos colegas tienen habilidades para otras cosas y no para el diseño, o no son creativos, o no se les ocurre, o están cansados de siempre lo mismo. Y digo, creo que ahí qué mejor encontrar una voz que nos diga, che, viene por acá, está bueno esto, probalo, yo lo probé y me funcionó. También es también pensar que lo que uno hace tiene de alguna forma algo que fue probado antes por ahí que uno conoce de verdad. Digo, hay muchas dinámicas que vos las ves y decís, esto no, de verdad,
esto que están compartiendo no lo hizo nadie. O sea, Sí, 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 es inviable de aplicar. sí, no, no, esto quizás se pensó en Finlandia, en alguna, o se pensó en Sí. alguna cultura bien norteamericana, pero en Latinoamérica esto no funcionaría. Pero también hay algo vinculado con la identidad latina, que también nosotros cuando empezamos a buscar en internet dinámicas, muchas de las dinámicas son generadas en los países escandinavos, hay muchas dinámicas generadas en Europa o en Estados Unidos, y nosotros tenemos una realidad totalmente distinta. Total. Entonces digo, también cuando nosotros conversamos con la gente que diseña estructuras liberadoras, por ejemplo, y le contamos nuestra realidad y le contamos cómo las aplicamos, bueno, hay como una cosa de, bueno, en un contexto como Latinoamérica, donde tenemos un continente que está en la complejidad y la incertidumbre total, bueno, las estructuras liberadas y las dinámicas son una forma también de motorizar cosas que tienen un significado diferente cuando uno las piensa en la esfera de otra realidad, digamos, una economía ordenada, primer mundo, sin problemas económicos, o una economía, no sé, creo que es algo que realmente condiciona. Entonces, yo creo mucho que esta colaboración lo que hacemos es complementarnos, ayudarnos y básicamente entender que de nada sirve guardarse en un cajón las cosas que uno hace y logra, esos cartones, esos papeles y esas medallas. Realmente, cuando te vas de este mundo, ahí las tienen y se van. No Total. tiene ningún sentido. Entonces, qué mejor que hacerlas vivir, que multiplicarlas. Yo considero que mi práctica es como una especie como de semilla de león, que la soplo y va, Mm. y después de cada dinámica recibo muchos mensajes de gente que me dice, che, la verdad lo apliqué, estuvo buenísimo, gracias, o preguntas, che, lo apliqué, no me funcionó, Mm. hacer, y eso para mí es oro en polvo. La verdad que es realmente una vitamina en un contexto donde muchas veces hay como eso, mucha desazón, y el optimismo viene también de la mano de esto, ¿no? De buscar que nosotros podemos, como comunidad de colegas y en las organizaciones, aportar a crear un mundo mejor, ¿no? Sí, y quizás ahí también me parece que está buenísimo, en línea con esto, que mucho de lo que vos traes y de lo que vas compartiendo tiene más que ver con generar como estos contenedores. Me gustó como me gusta como ese concepto, en donde, porque es un paradigma diferente al anterior, donde antes veníamos a dar respuestas y te contábamos como el paso a paso de lo que la gente tiene que hacer para que las cosas sean. Y quizás ahora esto de ir a buscar cuál es la sabiduría del grupo y desde ese lugar construir las respuestas, pues las respuestas ya están ahí, en estos contenedores. Una de las cosas que para mí es como muy potente y que también está buenísimo cómo lo vas trayendo en el libro, es cómo generar preguntas cada vez más poderosas, ¿no? Como que puedan ir a buscar eso, donde quizás podés tener la mega dinámica, pero si el inicio, que quizás es la pregunta, el disparador, que una vez que tenés claro cuál es el propósito del espacio, ¿no? Pero una vez que tenés claro el propósito del espacio y vas a diseñar esa pregunta que va a ser el disparador de todo lo que se venga, ¿cómo haces para diseñar esas grandes preguntas y decir, bueno, vamos a ir por acá donde después no sé muy bien para dónde va a ir? Tengo algunas sospechas de para dónde se puede decantar la cosa, pero también cuando uno abre preguntas hay que estar abierto a recibir lo que se venga, ¿no? Tal. Bueno, yo creo que diste en el clavo, de nada sirven las dinámicas, o sea, las dinámicas son un medio, no son un fin en sí. Las preguntas tienen otro peso. Y creo que nos cuesta mucho preguntar, en general. Somos muy malos haciendo preguntas. Hacemos preguntas superficiales, preguntas con miedo, preguntas sabiendo la respuesta. O sea, ¿para qué preguntas si sabes lo que la respuesta? O sea, tenemos como un mecanismo de preguntar que está poco elaborado para mí como sociedad. Por eso quizás tanto somos algunas preguntas, ¿no? Entonces, creo que en algún punto nosotros, y en el libro hay un peso importante en este capítulo de bueno, quienes facilitamos tenemos que ser expertos en el diseño de preguntas poderosas, tenemos que ir muy lejos con las preguntas, porque cuando cambiamos las preguntas también cambiamos las respuestas, ¿no? O sea, una cosa es preguntarnos una cosa superficial y sintomática y otra cosa es meternos en una pregunta donde realmente estemos metiéndonos e interpelando a la gente a moverse en una dirección de mayor profundidad. Entonces yo creo que tenemos que aprender a hacer preguntas, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos y preguntarnos qué nos preguntamos a nosotros mismos cuando estamos diseñando una facilitación. Y en el libro hay todo un capítulo de esto, hay pregunta ahí cómo se llama el libro, se llama Facilitación Optimista, una guía para transformar e inspirar a las personas y equipos. Y bueno, tiene todo un espacio importante donde planteamos y reflexionamos sobre qué es un contenedor, por qué el contenedor hoy es un lugar donde nosotros nos paramos distinto como facilitadores y cuáles son las preguntas que van a motivar la sesión. Y respecto al segundo punto que vos planteabas, que tiene que ver con la incertidumbre, con que no sabemos,
¿qué va a pasar? Nosotros llamamos a eso emergente, ¿no? Ujú. Cuando te hago una pregunta poderosa, bueno, el emergente es incierto. Yo no tengo sospecha de qué va a ser ese emergente. Total. No tengo idea de qué va a pasar. De verdad, porque la pregunta justamente lo que hace es hackear algunas cuestiones que tienen que ver con eso que está pasando. Entonces, yo no tengo mucha idea. Sí sé cuál es el propósito del espacio, sí sé qué es lo que quiero que ese equipo de alguna forma experimente, qué tipo de contenedor, qué llamamos muda eso, ¿no? Mm. ¿Qué clima, en qué clima queremos que se genere todo esto? Hay contenedores que son más tensos, otros que son más misteriosos, otros que son más emotivos, otros que son más prácticos, más de planificación. Digo, eso sí podemos setear de alguna forma, porque cuando diseñamos buscamos crear un clima que genere esa experiencia con la música, con las dinámicas, con la pregunta. Es como una gran configuración, digamos, del espacio, pero después lo que el grupo haga con eso es totalmente responsabilidad del equipo, ¿no? Y ay, se nos fue Sin. Ahora la volvemos a invitar. Se le debe haber desconectado. Eh, Ahí, en línea con esto que traía Sin, creo que es clave cuando uno diseña un espacio. Ahí volviste, ahí volviste. Me caí, no lo No, puedo creer. no pasa Eh, nada. Estaba tratando de leer una pregunta de alguien y no. Ah, Ahí volví. Ahí está. pones el foco en la hora de pensar una pregunta no superficial. ¿En qué pones el foco? Ah, bueno, pero a ver, dos cosas. Perdón que No, no dale, está dale, dale. por ahora, pero ya va a estar en Amazon, por ahora está en Argentina, porque estamos estrenando en Argentina, en principio, unas semanas, pero pronto ya va a estar en Amazon. ¿Y en qué pongo foco? Está acá. Mm. Está acá en este libro. O sea, es complejo, es una respuesta que me puede llevar, Romy, me puede llevar muchas, muchas horas dar, pero sí, como dijo Mary, nosotros en el libro te vas a encontrar como con un camino y con preguntas categorizadas en diferentes niveles. ¿No? Justo el otro día estuve formando a un equipo de facilitadores en Disney, en Argentina, Mm. y gran parte del trabajo que hicimos por la tarde fue justamente tener un espacio en el laboratorio para diseñar estas preguntas, ¿no? Como tratar Mm. como de entender ahí como el circuito y cómo ir bajando de acuerdo a hacia dónde queremos orientar por lo menos esa reflexión. Así que eso. Buenísimo. Perdón, que Bueno, me perdí mucho. no, no, ahí estábamos compartiendo un poco más acerca de esto, ¿no? Como, que tomando en cuenta como todo esto que vas trayendo, el rol de, por lo menos como lo entendemos nosotros, de los facilitadores, es un rol que no es tan central como antes, que estabas ahí adelante y uno daba la capacitación y si no estaba la persona, ¿viste? Sino que hay mucho de las maneras en las que hoy podemos facilitar los espacios, que es enseñar a los equipos, a las personas, a que ellos mismos se hagan cargo de eso y aprendan también a generar sus propias preguntas, a tomar esta dinámica que quizás sí les sirvió, la usen y la aprovechen en sus propias reuniones, como que realmente sea esto de dejar capacidad instalada, que no tiene que ver con te dejé la receta mágica, sino con un modo de hacer las cosas, en donde cada equipo y cada organización y cada persona le puede ir poniendo su propio condimento de acuerdo a lo que necesita, al objetivo que tiene ese espacio, y a los objetivos que tienen también dentro de cada uno de los espacios donde viven, ¿no? Entonces, creo que en línea con esto, como que trasciende mucho más nuestro trabajo, porque yo siempre siento como que nosotros, por eso me encanta el trabajo en las organizaciones, porque es como que vamos y dejamos una semilla. En realidad no tenemos ni idea eh, cuál va a ser el proceso que está haciendo esa persona. Porque quizás esa pregunta que le quedó instalada y le queda resonando, después terminará desembocando en un montón de otras cuestiones que nosotros no tenemos ni idea para dónde van, ¿no? Es como, nosotros vamos simplemente, ahí hay una frase que me anoté porque me encantó de tu libro que dice, somos turistas viajando en las historias de otros, ¿no? Como este rol del facilitador que puede ir, que va, que se mete un ratito en equipos, en grupos, en la vida de las personas, para después volver y bueno, no tenés ni idea qué fue lo que pasó, ¿no? Pero hay como un impacto como estas ondas expansivas, que no sabemos después hasta dónde llegará, ¿no? Y creo que ahí también dentro de lo que es la práctica, dentro de lo que es la honestidad intelectual de quienes facilitamos, nosotros buscamos
una cosa que para mí es un diamante que los equipos tienen que pulir, que es la capacidad de ser autónomos, ¿no? Como que la Sí, autonomía es tal cual. algo que en el contexto de complejidad es como tan necesario para un equipo como cualquier otra herramienta que pueda tener, lograr autonomía. Entonces, cuando nosotros facilitamos, buscamos justamente que los equipos se puedan apropiar y puedan aprender con H, digamos, cómo ser parte de un contenedor o cómo poder utilizar incluso yo les paso mis propias dinámicas para que ellos puedan empezar a buscar, escanear y con cuál pueden trabajar, porque básicamente lo que queremos es que los equipos sean autónomos. Entonces sería muy incoherente como facilitadores pretender que para cualquier cosa que el equipo le pase nos llamen a nosotros, como si nosotros Sí, tal cual. un modo imprescindible. Yo creo que lo imprescindible y lo urgente es que los equipos aprendan a vivir sus espacios colectivos de forma segura, en términos psicológicos, de forma profunda en términos de las preguntas que se hagan y en términos productivos, que no se vayan solamente con la sensación de que fue un re lindo momento, pero después se van igual o peor que antes. Entonces, ahí tenemos nosotros una responsabilidad súper importante, que es, bueno, qué capacidad instalada dejamos. Y yo creo que cuando hablamos de capacidad, también hablamos de qué grado de autonomía ese equipo tiene para entender el juego que hay detrás de una facilitación y poder apropiarse de ese mecanismo que con nosotros es tan productivo, ¿por qué no va a ser tan productivo sin nosotros? Digo, es Total. como una... y bueno, eso da un poco de miedo, ¿no? Un poco hablando un poco del el mismo paradigma de no compartir lo que sé, porque me da miedo que me lo afanen, o me lo roben, o que se hagan de mí, o que esa persona después me la cruce en la sala de espera de una empresa y estemos ahí compitiendo por un proyecto, cosa que nos pasa todo el tiempo, quienes somos colegas, y es hermoso. También lo mismo, no les doy autonomía porque entonces no me van a llamar más y si no me llaman más me quedo sin trabajo. Bueno, todo eso, ese loop de cosas tiene que ver con un paradigma que para mí ya fue. Digo, hay un montón de actividades de facilitación. Hoy las organizaciones hablan mucho de facilitación. De hecho, hace poco escribí un texto que es, bueno, dejemos de decirle a todo facilitar, porque ahora dar una clase es facilitar, manejar una reunión es facilitar. Digo, ahora de repente todo es facilitar, ¿no? Las cosas se van poniendo de una forma como de De moda y ahora moda. todo es facilitación. Digo, no todo es facilitar. Entonces, creo que ahí, nada, nosotros de verdad tenemos una responsabilidad, quienes amamos la práctica de la facilitación, de entender que lo que nosotros necesitamos es justamente que nos dejen de necesitar en esos equipos. Que un equipo que madure el espacio, de verdad tiene que tener la capacidad después de pedirnos ayuda, por ejemplo, para aprender a ser facilitadores, que es lo que más hoy Total. estoy haciendo. Hoy estoy haciendo líderes, equipos de recursos humanos, gerentes que quieren aprender a facilitar porque entienden el valor, ¿no? Creo que viene un poco por ahí. Y hay que aprender a hacerlo y hay que entender cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque creo que ahí hay Bueno, una... para eso me parece que las estructuras liberadoras, por lo menos para mí, fueron como claves. Primero porque son de código abierto, están ahí disponibles para que cualquiera las pueda aprovechar. No sé si querés contarle por ahí a aquellos que no saben tanto de qué se trata, pero me parece que es una herramienta súper sencilla que de hecho nosotras mil veces las hemos compartido, incluso a gente que no hizo ningún curso, pero ya solamente por cómo están pensadas, diseñadas y hasta por cómo están compartidas en la web, es un espacio que habilita estos espacios de conversaciones diferentes y de equipos que se hagan cargo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una gran herramienta para aquellos que por ahí les interesa seguir viendo cómo hago para seguir aprendiendo de qué manera transformar mi práctica y de qué manera poder llevar esto a los equipos, que a veces nos quedamos como con las ganas y no sabemos muy bien cómo dar ese paso siguiente. Y creo que ahí hay como una pista que está buenísima y es un recurso recontra concreto para hacerlo. Sí, yo ahí tengo como un pero en esto, que tiene que ver con que las herramientas no sirven de nada si no tenemos el mindset adecuado para aplicarlas, Sí, ¿no? Entonces digo, uno puede saber y pueden entrar a la página de estructuras liberadoras y buscarlas y facilitarlas o manejarlas con un equipo, pero para eso hay que entender desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Porque, de vuelta, si no es una receta más, ¿no? Entonces, creo que es importante saber que hay un montón de dinámicas estructuras liberadoras, las que están en el libro, las que están en internet, las que están en mi Instagram. Hay un montón de información. El tema es preguntarnos a qué me interpela a mí esta estructura o esta dinámica, en qué rol voy a ir, de qué forma voy a ir y cómo me voy a manejar y me voy a bancar el emergente, porque si no, de vuelta, estamos haciendo facilitación, como le decimos, zombie, ¿no? Mucha herramienta, y poco ser.
Entonces, digo, nosotros, por eso en los laboratorios formativos uno puede aplicar estructuras liberadas sin formarse, por supuesto, pero si nosotros no tenemos el mindset adecuado y el propósito definido, entonces vamos a seguir haciendo más de lo mismo, aplicar herramientas. El manifiesto ágil dice, como primer valor, personas y relaciones por sobre procesos y herramientas, ¿no? Herramientas hay un montón. El tema es, bueno, desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Por eso en el libro, la mitad del libro es todo vinculado con mindset y diseño, y la segunda parte del libro es todas herramientas, porque antes de las herramientas, yo cuando formo un facilitador necesito parar un poco el hacer y conectarnos realmente con lo profundo de la práctica, porque si no, simplemente somos uno más. Y después la otra es encontrar nuestra propia identidad facilitando. Porque de vuelta, más que las estructuras sean fáciles de aplicar, bueno, yo tengo una identidad desde la cual yo hago ese trabajo, ese rescate, cómo me paro frente al equipo, la forma en que doy las consignas, la forma en que diseño las preguntas, la forma en que me... Todo eso no está en la página. Y es algo que No, uno y tiene de hecho, a nosotros también nos pasaba, a mí por lo menos me pasó cuando empecé a usar las estructuras liberadoras, que para algunos temas que quería trabajar con algunos grupos, por ahí los tiempos me quedaban muy cortos, porque por ahí, para la profundidad de los temas que estábamos trabajando, un one, two, for all en 4 minutos de compartida, me quedaba como, corríamos, y quizás el equipo o el grupo con el que estábamos trabajando necesitaba por ahí un tiempo de frenar y realmente pensar. Entonces, si uno no tiene claro el desde dónde lo estoy haciendo y cuál es el objetivo final, solo con aplicar la reglita no llegamos a nada, digo, si no entramos en ese flow del encuentro. ¿cuál es el modelo de contenedor? Si yo necesito un contenedor que sea pausado, Total. para porque ese equipo necesita sus tiempos porque tienen pocas conversaciones poderosas o porque no suele profundizar. Y bueno, no voy a poder usar una estructura liberadora que me marca los tiempos de forma muy, muy veloz, porque en realidad para ese equipo, en ese contenedor, no sería lo apropiado. Pero digo, sí hay que descubrir las estructuras liberadoras, son un recurso de código abierto, pero bueno, mi indicación ahí, por eso paré un poquito, es, están disponibles, pero creo que lo más importante es uno estar disponible para hacerse las preguntas respecto a, bueno, ¿cómo me enfrento yo al desafío de pararme y facilitar? ¿No? Y Ujú. creo que eso es algo que hoy para mí está en peligro, digamos, cuando yo veo colegas o me llaman clientes y me dicen, che, necesito que vengas porque tuve una persona que viene a facilitar y, bueno, me está pasando mucho eso últimamente, por eso escribí esto de lo que es facilitar, lo que no es facilitar, porque creo que en nombre de que ahora mucha gente lo está demandando, hay a veces poco laburo de entendimiento de esto, ¿no? Que es, bueno, che, realmente, ¿a qué se nos interpela cuando se nos pide facilitar? ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer? ¿De dónde me voy a correr? Si yo pongo el equipo en el centro, ¿qué sale del centro? Por Claro. ejemplo, ¿no? O qué es una pregunta poderosa realmente, no para mí, sino para ese equipo, quizás al que no ni siquiera conozco, ¿no? Porque quizás es la primera vez que lo voy a ver y te va a hacer una pregunta poderosa. Bueno, todo eso es complejo, no es fácil. Entonces yo creo que es importante como empezar despacito a recorrer no solamente todo el set de dinámicas, herramientas, etcétera, que hay por ahí circulando, sino también hacernos la pregunta de, bueno, ¿yo por qué quiero ser facilitador hoy? O sea, a mí ¿qué me demanda esto? ¿O en qué me pone incómodo el pensar este cambio de paradigma donde en realidad en vez de estar adelante estoy atrás? Estoy con un ejemplo personal. Yo, como te darás cuenta, me pongo muchos colores. Soy bastante introvertida en mi persona, pero cuando facilito soy casi invisible o intento ser casi invisible. De hecho, me pongo ropa lo menos llamativa posible, trato de hablar lo menos posible y trato de que no se me busque todo el tiempo con la mirada en términos de referencia. Y eso es re difícil cuando uno es un facilitador extrovertido, ¿no? Para ser speaker me va súper bien, para ser facilitadora me tengo que correr mucho del lugar donde, nada, el espacio colectivo configura la participación. Entonces, creo que ahí también tenemos como ese desafío de decir, bueno, che, yo realmente a mí, ¿en qué me pone incómoda esto de estar en este espacio configurado de una forma tan diferente a lo que sería una reunión de equipo o una Sí. formación o un learning, ¿no? ¿Dónde me aprieta mi zapato? Porque en algún punto nos tiene que poner incómodos el cambio de switch que nos plantea la facilitación. ¿Por qué? Porque no es un rol que tengamos naturalizado. O sea, es natural dar cursos, es natural para el equipo escuchar a un experto, es natural para el equipo necesitar a alguien para que guíe una reunión, pero bueno, eso no sé si es facilitar. Me hago esa pregunta, ¿no? Entonces, me parece que ahí nosotras, cuando empezamos a facilitar, nos encontramos un poco con esa reflexión, ¿no? Y es, bueno, che, esto realmente, este espacio, ¿cómo me va con los emergentes? ¿Soy capaz de morderme la lengua para no indicar algo? ¿No? Y también ahí como la importancia del trabajo personal, ¿no? Porque
para poder sostener algunos espacios incómodos que se generan a veces cuando uno está facilitando, poder sostener el silencio y bancarnos el silencio y no tener que rellenarlo con algo porque me empiezo a poner nerviosa porque nadie está diciendo nada. Hay un montón de trabajo personal donde a mí algo que me encanta es como nuestro trabajo en realidad es nuestra excusa para hacer nuestro proceso personal, ¿no? Entonces, en el fondo, eso habla de mí, de lo que yo estoy necesitando trabajar para correrme de ese lugar, para poder tomar y sostener por ahí una conversación incómoda o una pregunta para la que quizás tengo que poder decir, la verdad, yo no voy a dar ninguna respuesta acá, a ver qué opina el grupo de esto que está surgiendo, como poder tomar esos emergentes, muchas veces requiere poder estar plantado desde un lugar que necesita como mucho trabajo personal. Cuando uno va con la recetita es más fácil porque me escudo un poco, si querés, del discurso. Pero cuando yo no sé tanto qué es lo que va a surgir y cuáles van a ser los miedos, las dudas que surjan en el equipo y en el grupo, bueno, tengo que poder tomar esos emergentes porque, bueno, un facilitador que no está bien ubicado también puede generar mucho daño en las personas o en los equipos. Entonces, necesitamos ser responsables y parte de nuestra responsabilidad es hacer nuestro propio laburo interno para poder ocupar el espacio que necesita ocupar, ¿no? Totalmente. A mí me gusta, creo en el libro lo escribí, pero es una frase que yo suelo decir, que es que hay que aprender a habitar el silencio. Total. No solamente hay que bancarlo, sino que hay que poder habitarlo y hay que entender que en el silencio hay un montón de información, ¿no? Quizás quienes trabajamos estudiamos en psicología y trabajamos un poco en algunas cuestiones vinculadas con la terapia, sabemos que el silencio tiene una riqueza súper importante para ambas partes, pero quienes no vienen de ese oficio o de esa profesión, a veces frente al silencio hay mucha ansiedad, o la gente no le gustó, o la gente no sabe qué responder, empezamos a subsidiar el silencio con respuestas, o con sugerencias, con ayuditas, porque en realidad nos es muy incómodo. Yo creo que hay que aprender a evitar el silencio, que el silencio es una información re valiosa, pero también creo que es súper difícil, que es la contraparte de no saber preguntar. Tampoco sabemos mucho bancarnos y queremos ayudar, ¿no? Yo no sé si hacemos daño, pero sí creo que el mayor daño que podemos hacer a un equipo cuando estamos mal ubicados es hacerles perder el tiempo, ¿no? Porque, digamos, creo que las intervenciones, a diferencia quizás de lo que podría ser un coach o un psicólogo grupal o lo que sea, tienen que ver con habilitar espacios colectivos, con la reflexión colectiva, etcétera, y yo creo que el mayor daño es en un contexto donde no hay tiempo para nada, donde la gente está siempre hasta acá, es hacerles perder el tiempo y de alguna forma deshabilitar que ellos pueden, ¿no? La sensación de que, bueno, no podemos, el pesimismo, digamos. Entonces la pérdida de tiempo y el pesimismo creo que son realmente cosas que nosotros tenemos que cuidar mucho porque los equipos necesitan claramente empoderarse y para eso, bueno, nuestra responsabilidad es súper fundamental en eso de habilitarlos para que suceda. Pero bueno, nada, me quedo pensando en esto y me quedo pensando en lo que nos interpela cuando algo no funciona como facilitadores, no me banco el silencio, no sé qué decir frente a un emergente, a la gente no le gustó la dinámica, no enganchó. Sí. No Nos enganchó, ha o sea, pasado, nos ha pasado. no se copó y no le gustó y era demasiado lúdico o querían algo más lúdico y yo fui demasiado profundo. Digo, es súper difícil, pero también nosotros aprendemos y nos fortalecemos y creo que las mejores lecciones que recibimos cuando facilitamos son facilitando, que es el feedback del equipo con quien trabajamos, ¿no? Tenemos que tener mucha humildad intelectual cuando somos facilitadores. Yo creo que reconocer que hay cosas que no sabemos y que hay cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos cuando estamos empezando a facilitar es una clave fundamental para nosotros cuando estamos facilitando. Fundamental. Tenemos que ser humildes intelectualmente. Por eso nosotras siempre planteamos que quizás sobre todo para aquellos que recién arrancan, lo mejor es ir arrancando como chiquito, ¿viste? Como no pretender por ahí que mi primera facilitación sea con 50 personas en vivo como bueno, arranquemos con un grupo más chico de 10, testeemos la idea, probemos a ver qué nos pasa con eso y ir ganando confianza y dando pasos y probando y chequeando, es lo que finalmente ayuda a que vayamos creciendo cada vez más como facilitadores, que es como un camino que no termina más, ¿no? Sí, bueno, yo todavía me considero novata. Estamos en el horno, entonces. Escribí el libro, mira, les voy a mostrar para que vean la interna, ¿no? Escribí el libro y cuando me lo trajeron lo empecé a releer y empecé a señalar cosas porque ni siquiera me había acordado, había escrito esto. Lo estoy estudiando otra vez, ¿no? Nada, me parece que
ser facilitador y ser auténtico en lo que uno hace también tiene que ver con esto, con reconocerse al servicio de algo que todo el tiempo evoluciona en nosotros, que todo el tiempo está como en un proceso de trabajo y de construcción. Y de verdad yo no soy ni la mitad de lo que fui el año pasado y voy a ser mucho mejor dentro de 3 años, sin lugar a dudas. Y voy madurando con cada desafío que tengo. No me acuerdo cuándo fue mi primera facilitación, pero sí me acuerdo cuándo fue la última y sé qué tipo de trabajo hice y sé que hice un trabajo donde pudieron florecer conversaciones muy auténticas, ¿no? Creo que hoy estoy como muy parada ahí. Ahí hay muchas preguntas sobre el libro, no sé si Sí, voy a poder responder. sí. Lo enviaste a España, ¿puedo responder un segundo sobre el libro, Mary, antes de que Sí, te lo envíe? dale, dale. Hagamos una cápsula para contar, para que cuentes como dónde lo pueden encontrar, cómo lo consiguen, todo, todo. Bueno, para Hola Visual. Hola, ¿cómo estás, Hola Visual? Hacemos la ola para... el libro está hoy por hoy a la venta en Argentina solamente por las próximas semanas. Estamos trabajando la versión Kindle y la versión en papel para el resto del mundo. Así que lo vas a poder pedir por Amazon y te va a llegar a tu puerta de tu casa impreso si lo querés de forma física o también de forma en Kindle si es que lo querés en Kindle. Pero bueno, creo que va a pasar un par de semanas más hasta que lo tengamos, pero estamos trabajando en eso. Pasar un libro a digital y subirlo a Amazon es un Es poco... un A libro veces, autoeditado, ¿no? Que no es sencillo. es autogestivo, lo hicimos nosotros, no tenemos intermediarios, no hay una editorial de por medio, estamos haciendo todo nosotros acá en casa con los chicos que nos ayudan en sobrar, vamos al correo. Nada, eso Con la familia. eh, quiero que sepan que escribir un libro no es un negocio, digamos, no se gana millones de dineros haciendo un libro, pero bueno, es puro amor y creo que en ese sentido, nada, el libro hoy en Argentina tiene un valor bastante elevado, producto de que en Argentina particularmente los insumos para hacer un libro son en dolarizados, el papel, la tinta y el encuadre, todo esto está en dólares en definitiva, entonces cuesta un montón editar el libro. De hecho, por eso el primer libro no lo pudimos reeditar en Argentina más, que es está solamente en Amazon, pero llega a Argentina, por ejemplo, si alguien lo quiere también. Pero O bueno, sea, estamos lo compran por Amazon y llega en papel a Argentina. exactamente, sí, y tiene una impresión bastante buena, con entrega Bien. a correo. Yo voy misma con mi bicicleta, con todos los paquetes, vuelo en el medio de la facilitación, bueno, ahí va, lo tengo, dice, bueno, espectacular. Pero bueno, pronto va a estar, yo voy a avisar igual por mis redes, cuando esté, y para Buenísimo. Argentina, para toda Argentina, llegamos por Mercado Libre, la verdad que está llegando en 1 o 2 días el libro, es como muy Rapidísimo, me sorprendió, yo lo esperaba para el miércoles y me llegó rápido. mucho antes. A todos los colegas que están confiando en este material. La verdad que ya hemos vendido muchos libros. Tenemos muchos más todavía porque hicimos una gran tirada. Por la vez pasada nos quedamos cortos, así que bueno, tenemos un montón de libros. Pero bueno, quienes lo quieran conseguir está en Mercado Libre. Hasta las 4 tienen tiempo. Y si no, ya mañana. Pero bueno, realmente es un libro que está súper bueno, es gordito, miren lo que Sí, es un es librazo. tremendo, tremendo. Para la Además, lista para poder que entre más todavía, porque si no lo voy a hacer más grande todavía y va a ser muy caro. Así que bueno, usen los lentes para leerlo, los que necesiten. Pero bueno, es un libro hecho con mucho amor y es una guía práctica, no es filosofía, sino que realmente en cada página hay un apunte o una frase o una idea para aplicar y para poder trabajar en la práctica de facilitación. Fue desde ese lugar, así que espero que lo reciban también de la misma forma. bueno, mil gracias. Para terminar, me gustaría leer algo del libro, lo tengo acá, Oh, un pedacito chiquito que también está en tu podcast. Vayan a chusmear también ahí, búsquenla así en sus podcasts sobre agilidad y sobre facilitación, que es el manifiesto de la facilitación optimista, que me encantó primero lo había escuchado en el podcast y después cuando lo leí y lo pude como ver, me parece que está lindo como compartirlo y si querés cerramos después con esto, ¿vale? dale, Y dice así, a medida que me vuelvo más y más flexible, creativa y disruptiva, abrazo con más firmeza y certeza mis valores. Recupero mi mirada fresca y comprometida, especialmente cuando la incertidumbre genera puentes hacia lo desconocido, invitándome a volver a mirar, conectar y recuperar lo fundamental, creer para ver la transformación. Cuando la tecnología me sienta muchas horas sobre sus rodillas, intento conectar y empatizar con mi humanidad y la de las personas, con quienes comparto esos momentos. Si las causas parecen
estar perdidas, alimento mi chispa y soy fueguito para quienes necesitan el calor para seguir luchando. Ante la anestesia, invito a abrir los ojos con generosidad y empatía. Ante la mezquindad, resisto despertando la vocación de dar por sobre recibir, de enseñar lo aprendido, de donar el tiempo y atención a quien lo requiera. Y si me siento sola, confío en mi enorme deseo y en los aportes realizados para vivir en comunidad. Comunidades para hacer y aprender reunidos. Cuando me dicen que algo es imposible, busco lo posible. Y así trazo mi propio rumbo. Gracias, sí. Lindísimo. Lo escuché Así que leer. bueno, gracias por poner en Ah, palabras lo que es para nosotras y para tantos este enorme regalo que tenemos y este lindísimo trabajo de poder ser facilitadores y acompañar a otros en sus procesos de transformación y de cambio. Así que mil gracias. Ya saben dónde pueden seguirla. Así la encuentran en todas las redes. Su LinkedIn es una bomba también. Es un gran caudal de recursos y bueno, ya ahí ya les dejo toda la info del libro y pueden también ir viendo las novedades cuando vayan surgiendo también ahí en sus redes, ah, así lo consiguen en todas partes del mundo. gracias, me re emocioné, la verdad que no lo había escuchado nunca leer en voz alta, es súper lindo y lo escribí en la pandemia, en un momento donde estábamos muy solos también, Mm. con todo esto y bueno, me encantó y lo puse en el libro porque creo que realmente es parte del combustible que tenemos que tener todos, ese es mi manifiesto, así que es de todos también. Así que bueno, gracias y Gracias gracias a por vos. Sí. invitarme. Bueno, y gracias por haberte sumado. Un placer y ya repetiremos. Repetiremos. Gracias a todos y todas Muchas y nos gracias vemos. Gracias. por haberse sumado y nos estamos viendo pronto. Chau, chau. Chao.